Bueno, ahí está. Dejo el chat abierto. Ahí. El 13 sí, voy a hacer el 13 porque ya alguien me lo pidió. Y bueno, del 2, del 4, del 5, elijan ahí. Entonces, el práctico 4. El práctico 4 es de series, ¿sí? Series. Bueno. Entonces, lo que les dije, voy a comentar, en cada ejercicio voy a comentar un poco con lo que vamos a usar en ese ejercicio. Pero en general lo que tienen, ¿sí? Una serie es una noción de una suma infinita, ¿sí? De una sucesión. Tienen una sucesión, ¿sí? Vamos a empezar así, en 1 a 1 por acá, en 2 a 2, ¿sí? En 3 a 3 y todo así, ¿sí? Tienen una serie, bueno, una sucesión, ¿sí? La idea de la serie es sumar, entre muchas comillas, cada elemento de la sucesión y ver si eso converge a un número o no converge a un número. Esa es la idea. Entonces lo que se hace, el pequeño truquito que se hace es definir otra sucesión. Si ustedes tienen una sucesión que es la que quieren sumar, definen otra, ¿sí? Le voy a poner K para diferenciar, ¿sí? Que lo que hace es ir sumando partecitas, ¿sí? Es lo mismo que acá, si esta es la serie, ese K es sumar hasta K, ¿sí? Sumo los primeros K términos, sumo A1, A2, A3, A4 y A5, y después el siguiente A6, después A7. Entonces, estos son sumas, pero no llegan a ser toda la serie, entre comillas, y se define la serie como el límite de esto. Eso es la idea intuitiva, ¿sí? La suma infinita, en verdad, es simplemente el límite de esta sucesión. ¿A qué tiende? ¿Sí? La sucesión que lo que hace es ir sumando cada vez más elementos. Límite, cuando K tiene infinito, es K. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá tenemos, esto es lo que queremos hacer. ¿No? Queremos sumar, ¿sí? Infinitos términos de una sucesión. Lo que hacemos es definir, esto es definir. Sí, no sé si lo han visto esta notación, lo podemos usar acá con él. Entonces creamos una sucesión que lo que hace es sumar hasta el término késimo. ¿Sí? Si acá hay un 5, sumo a 1, a 2, a 3, a 4 y a 5. Si hay un 6, sumo a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 y a 6. Voy sumando cada vez más elementos y veo a qué converge eso. ¿Sí? Si eso tiene un límite y converge a algo, va a ser lo que vamos a llamar, ¿sí? Esta suma infinita. Sería a lo que converja o el resultado del límite de esta sucesión. ¿Sí? ¿A qué tiende esta sucesión? ¿A qué tiende sumar cada vez más elementos? ¿Está? Joaquín, lo del viernes ni idea. No sé si hay clase. No lo había leído. No, esas cosas yo no estoy medio pintado. Pero si no hay clase van a poner en el EVA seguro. Seguro le ponen algo. ¿Está? Entonces, bueno, esa es la idea, ¿sí? Al final, ¿sí? Para hacer sumas infinitas, lo único que estamos haciendo es el límite de una sucesión. No la que está acá adentro, de otra sucesión. ¿Está? Sí, la reducida enésima, se le llama a veces. Bueno, entonces, no tiene mucho misterio, vamos a calcular algunas series. Y eso van a ver que simplemente vamos a escribir de forma inteligente ese K, ¿sí? Y después vamos a tomar el límite y ya está. Esa va a ser la idea, por lo menos, del ejercicio 1. En el ejercicio 2, 3, 4 y 5 hay que usar algunos métodos que ya vieron en el teórico y que voy a ir comentando a medida que los vaya dando. Así que los tengo que usar. Sí. Rodrigo, ¿qué pasó? El miércoles se sigue. Si ahora vamos a trabajar del ejercicio del 1 al 5, ¿sí? Todo lo que nos dé, y el resto de los ejercicios el miércoles. Perdón. Sacá foto también. Pero eso es simplemente, esto es
para hacer desacuerdo un poquito de lo que habrán visto en teórico. ¿Está? Pero van a ver que efectos prácticos no tiene nada, es muy parecido a como trabajan con sucesiones. Está lindo. Bueno, entonces vamos con el práctico, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio 1. ¿Está? Y ahí va a empezar a salir un poco de ideas. ¿Está? Otra cosa, sí, que habrán visto en teórico que es importante y la vamos a usar, ¿está? Es que si ustedes hacen esta serie, ¿sí? Con la N, ¿está? No voy a escribir así, voy a hacer esto. ¿Está? Lo que hacen es agarrar un elemento, ¿sí? Un real, ¿sí? Cualquiera, y suman, ¿sí? Q a la 0 más Q a la 1 más Q a la 2 más Q a la 3, ¿sí? Lo suman hasta acá. Eso les queda. Esto sí es algo que voy a usar, mucho. ¿Está? Y es importante. Y acá hay un más uno. ¿Sí? ¿De dónde salía esto? ¿Está? Imagínense, vamos a hacer el ejemplo Q igual a un medio. Vamos a hacerlo con 2 nomás. Q igual 2. ¿Sí? A la izquierda lo que tenían eran 1 más 2 a la 0, más 2, más 4, ¿está? Más 8, pero esto debería haber escrito así, más 2 de acá. Esto es lo que tendrían acá a la izquierda. ¿Sí? Y si eso lo multiplican, ¿está? Por 1 menos 2, que es esto que después va a pasar dividiendo, eso van a ver que les queda 1 menos 2. Ahora hagamos 1. Y después lo que hacen es pasar el 1 menos 2 dividiendo. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen distributiva, todo esto por 1 les queda todo esto. ¿Tá? Y todo esto por 2, ¿sí? Es 2, 4, 8, se empiezan a repetir los términos y como hay un menos se van cancelando. ¿Tá? En el teórico lo explican bien, es para hacerles el ruido nomás. ¿Tá? Pero lo que tienen que saber, esto sí lo tienen que saber, es muy importante. ¿Tá? Esto de acá. ¿Tá? Lo vamos a usar de hecho. Y lo van a usar muchísimo. Porque esto justamente es la reducida enésima de la serie, de sumar esto con la n infinita, hasta infinito. Pero ahora lo vamos a usar en el ejercicio. Estamos en el 1, vamos a hacer el 1b, por ejemplo. El 1b. ¿Sí? Tiene que sumar 1 sobre raíz de 3, 3 más 3, de n igual, creo que 1 hasta infinito. Sí. ¿Está? Entonces, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo hacen esto? ¿Está? De acá, ¿está? Ustedes lo que tienen que saber, ¿sí? ¿Está? Es que, entonces, saben resolver, ¿sí? Esta serie de acá. N igual a 0. Después de esto. Esta la saben resolver, sin con Q un real cualquiera. A veces le pone R. ¿Está? Esta la saben resolver, ahora es simplemente entender. Entonces, lo que tienen que buscar, ¿está? Es que esta serie de acá les quede algo parecido a esto. ¿Está? Porque esto sí lo saben resolver, saben cuánto les da. ¿Está? Entonces, lo que hacemos simplemente es acomodar primero el supraíndice de allá. ¿Sí? Si esto empieza en n más 3, significa que arranca en 4. ¿Sí? Cuando acá vale 1, acá arriba hay un 4. Cuando hay un 2 es un 5. Entonces lo escribimos de otra manera más linda nomás. Esa era n. ¿Sí? O sea, si ustedes empiezan a ver estos términos, es 1 sobre raíz de 3 a la 4. ¿Tá? Después, cuando esto vale 2, a la 5. Después a la 6. ¿Tá? Y así hasta infinito. Y es lo mismo que esto de acá. ¿Sí? Y ahora esto, ¿sí? ¿Lo ven?
1 sobre raíz de 3 a la n, menos, ¿sí? Lo ven como la que saben resolver, que es de 0 a infinito, ¿tá? Menos los primeros tres términos, ¿tá? Menos 1, ¿sí? Menos 1 sobre raíz de 3, menos 1 sobre raíz de 3, 0, 1, 2, al cuadrado, me quedé sin lugar, menos 1 sobre raíz de 3 a la 3. ¿Sí? Ustedes saben resolver, ¿sí? Si ponen esto acá, esto es lo que saben resolver, que es lo que les estoy diciendo. ¿Ah? Una serie desde 0 hasta infinito de un número, ¿sí? A la n. Eso es lo que les saben resolver. Es algo parecido a lo que tienen acá, pero no exactamente igual, porque acá no arranca en 0 y después esto de acá arriba no es a la n. Y ustedes saben resolver cuando tiene esta forma, esta de acá. ¿Está? Ahora van a ver cómo se resuelve, qué fácil. ¿Está? Entonces lo que tienen que hacer es acomodar un poquito eso para que les aparezca esto. ¿Cómo lo hacen? Primero arreglan lo del supraíndice, ¿sí? Esto es lo mismo, si ustedes ven los términos, es 1 sobre raíz de 3. ¿Sí? Lo primero que suman es, cuando n vale 1, 1 sobre raíz de 3 a la 4. Después 1 sobre raíz de 3 a la 5. Después 1 sobre raíz de 3 a la 6. ¿Sí? Cuando van subiendo el n. Entonces, simplemente acomodamos el índice acá para acabar con n. ¿Sí? Lo primero que sumamos es un 4, después a la 5, después a la 6, todo así. Y después cuando tienen esto, esto es lo mismo que haber sumado desde 0 hasta infinito y después haber restado los primeros 4 términos. ¿Sí? Cuando n vale 0, cuando vale 1, cuando vale 2 y cuando vale 3. 0, 1, 2 y 3. Esto es de acá. ¿Sí? ¿Se ve cómo es la manera de...? A veces tienen que hallar esta serie, una serie de esta forma, precioso, van a ver que es fácil, pero a veces no. Ahí la tienen que manipular un poquito para llegar a lo que saben resolver. 1b, ¿sí? Está acá. A ver si hay pregunta. 1b. Pablo, sí, a veces arranca en 0 y a veces arranca en 1, eso depende. Sí, en este caso, la de esta de acá, con esta fórmula, arranca en 0, es importante. Porque si no, no tendrían este 1 acá. Sí, esa es otra manera. Ahí hay otra manera que comenta una compañera, que está buena también, ¿sí? Que es sacar 1 sobre raíz de 3 a la 4, ¿sí? Porque esto siempre va a ser 1 sobre raíz de 3 a la 4, después a la 5, después a la 6. Sacarlo, ¿sí? Y después les queda de 0 hasta infinito, les queda esto de acá. ¿Está? La idea es la misma. Está buena nada. ¿Sí? La idea es, tienen que buscar que les aparezca esto de acá. ¿Está? Sí, bien por la... Está bien. ¿Puedo repetir cómo llegué? Sí. ¿Está? Tengo estas series, sí que es una sumatoria, infinitos términos, que es 1 sobre raíz de 3 a la n más 3. O sea que sumo. Y cuando n vale 1, 1 sobre raíz de 3 a la 4. Después, más 1 sobre raíz de 3 a la 5. Más 1 sobre raíz de 3 a las 6. ¿Sí? Hasta infinito. ¿Está? Entonces lo que hago es cambiar esto de acá abajo. ¿Sí? Empiezo a contar desde n igual 4 para cambiar el supraíndice. ¿Sí? Lo muestro visualmente. Queda más fácil. Esto lo vamos a usar ahora. Pero esto de acá es 1 sobre raíz de 3. ¿Sí? Cuando esto vale 1 a la 4, más 1 sobre raíz de 3 a la 5, más 3 a la 6. ¿Está? Y ustedes lo que saben resolver es 1 sobre raíz de 3 a la 0 más 1 sobre raíz de 3 a la 1 hacia este infinito. ¿Está? Entonces buscan que aparezca eso. ¿Sí? Acá visualmente parece más fácil sacar 1 sobre raíz de 3. ¿Está? Pero no interesa, lo que hacen es, ¿sí? Esto de acá, ¿sí? 1 sobre raíz de 3 a la 4 más 1 raíz de 3 a la 5, después a la 6, lo pueden escribir como esta serie de acá. ¿Está? Es la misma.
¿Sí? Esto es lo mismo que esto. Lo que están haciendo es 1 sobre raíz de 3 a la n, y n arrancando en 4. Después 5, después 6, después 7. Entonces, esto de acá es esta serie, ¿sí? Es sumar desde 0 hasta infinito, pero sin el primer término, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Esta sumatoria le falta, es esto de acá, pero acá le estoy agregando algunas cosas. ¿Sí? Le estoy agregando cuando n vale 0, cuando n vale 1, cuando n vale 2 y cuando n vale 3. A ver, eso se lo tengo que sacar. Ustedes la que saben resolver es esto. Entonces eso es lo que hago. Y ahora, ¿sí? Lo importante es que ustedes saben resolver esa de ahí. Que es la que al final viene lo importante. Entonces, para resolver esta, ¿sí? Que es lo único que les falta, ¿sí? Yo le dije que lo saben resolver. ¿Sí? Esta de acá, esta serie, ¿sí? Es el límite, cuando k tiende a infinito, de 1 menos 1 sobre raíz de 3, para acá más 1, sobre 1 menos 1 sobre raíz de 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les había comentado recién, si acá no tuvieran un infinito, ¿sí? Si acá tuvieran un k, ¿sí? Esa suma les iba a dar esto de acá, ¿sí? Con 1 sobre raíz de 3 sería el q, ¿sí? Lo que comentábamos recién. Pero cuando suman hasta infinito, lo que hacen es tomar límite, con k tendiendo a infinito. Y esto, lo que pasa es que esto de acá se les va a 0, 1 sobre raíz de 3, ¿sí? Cuando sube k se va a 0, entonces este límite es 1 sobre 1 menos raíz de 3, voy a quitar un poquito. 1 sobre 1 menos 1 sobre raíz de 3. Lo podrían incluso escribir más lindo, pero no pasa nada. Si multiplicando a raíz de 3 arriba y abajo, y ahí acá les quedaría un número más lindo. Sofía, la geométrica, exactamente, que es esto de acá, ¿sí? Esta fórmula es pensando en 0. La geométrica, que es esto de acá, a esto yo le llamé Q, ¿sí? De sumar desde 0 hasta infinito Q a la n, que es el límite de esto, 1 menos Q a la k más 1 sobre 1 menos Q, es arrancando en 0. Si no, no vale esta formulita de acá. ¿Por qué esto de acá? Vieron que, primero, si tienen esto ya está, porque tienen 1 sobre 1, este número es esto, rojo, y después acá tienen numeritos, ya está pronto. No, ya nos da un número, ¿sí? Un número real, un numerito. Entonces, ¿por qué esto es esto de acá? La pregunta que me hicieron recién. Me gustaría tener más espacio. Voy a borrar un poquito. Lo que nos dio es eso de ahí. ¿Por qué esto de acá es este límite? Fue lo que me preguntaron recién. Yo dije hasta hace un ratito, ¿sí? Si ustedes sumaban hasta acá, 1 sobre raíz de 3 a la n, esto le daba, y esto es por teórico, 1 menos, ¿sí? A la k más 1 sobre 1 menos 1 sobre raíz de 3. Yo se los dije poniéndole un q acá, pero ahora lo hacemos con 1 sobre raíz de 3. Y después les dije, ¿sí? Que para calcular una serie, ¿sí? Lo que hacían era tomar el límite, cuando k tendía a infinito, ¿sí? De la reducida enésima. ¿Qué es la reducida enésima? Es sumar los primeros k términos. ¿Sí? Es el límite cuando k tiende a infinito de la suma de los primeros k términos. 1 sobre raíz de 3 para acá. Esto es la reducida enésima, es sumar los primeros k términos. Y esto es lo que se denomina justamente la serie. ¿Sí? Cuando se sube hasta infinito, es
a la n. ¿Sí? La serie es el límite de la reducida a enésima. ¿Sí? Es el límite, cuando k tiende a infinito, de sumar los primeros k términos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabes? Eso, así se define la serie. ¿Sí? Sumar esto infinitamente es justamente tomar el límite de esto de acá. Y usando, ¿sí?, esta sumatoria, tenemos esta formulita linda, ¿sí?, ya nos queda. ¿Tá? La serie es el límite de lo de acá arriba, porque estas dos cosas son iguales. ¿Tá? Estamos en el caso de la geométrica. Esta igualdad de acá, ¿tá? Esta igualdad de acá es del teórico, pero la pueden verificar fácilmente pasando o multiplicando. ¿Tá? Pero tómenla del teórico. ¿Tá? Yo la escribí al principio. O sea, es una pavadita. ¿Tá? Es una cuentita fácil, lo dan seguro en el teórico. ¿Tá? Pero esta de acá es verdad. ¿Tá? Entonces lo que hacen normalmente es cuando tienen, ¿tá?, una serie así geométrica, o sea, de esta forma, con un numerito a la n, ¿tá?, lo que hacen es usar esa fórmula, ¿sí?, que es la reducida enésima, sumar los primeros k elementos, y después tomar límite cuando k tiende a infinito. ¿Tá? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Tenemos la serie, ¿sí?, hasta infinito, ¿sí?, su reducida enésima es hasta acá. ¿Tá? Hay que tomar el límite cuando k tiende a infinito. ¿Tá? Y lo que hacemos es sustituir esto por esto de acá, que es la formulita. ¿Tá? Entonces la serie nos da el límite cuando k tiende a infinito de esto de acá. ¿Sí? Que es lo que decía acá arriba. ¿Tá? Nos queda 1 sobre 1 menos 1 raíz de 3. ¿Está? Cambia, sí, cambia. No es lo mismo que haya un n más 4 que haya un n. Que mira, no puedes aplicar simplemente la geométrica de una. Hay que manipularla, ¿sí? La formulita de la geométrica es para este caso de acá. De 0 hasta infinito de algo a la n. ¿Tá? No un n más 3, no un n más 4. Y acá arrancando en 0. No arrancando ni en 2, ni en 3, ni en nada. ¿Tá? Esto es lo que saben hacer. ¿Tá? En este caso era un poco distinta. Hay que manipular para que les aparezca esto, que es lo que saben resolver. ¿Tá? Esa es la idea. ¿Sí? ¿Tá? Esto es teórico, ¿tá? No quería entrar, pero bueno. Sí, pero es en general. Cuando tienen de 0 a infinito de algo a la n, lo que hacen es tomar límite de esto. ¿Sí? De 1 menos ese algo, acá más 1, sobre 1 menos eso. ¿Tá? Eso es de teórico. De lo primero de teórico. ¿Tá? Entonces ahí ya está. ¿Ah? Nos da un número, tranquilamente. Lo que quiero que se queden es esto de acá. El pasito en la explicación del teórico no es lo importante. ¿Tá? Esto es lo que saben resolver. ¿Tá? Cajita negra. Esto lo saben resolver como tomando este límite. ¿Tá? Nada más que eso. Entonces, lo complicado del ejercicio era, si les aparecía acá un 1 y allá un n más 4, manipular para que les quedara bien. Simplemente eso. ¿Tá? Bueno. Dejo un ratito y voy con él. Sí, te da lo mismo. Sí. ¿Por qué le tengo que restar lo que estaba? Porque a mí me había quedado recién, ¿sí? Era la suma de 1 sobre raíz de 3 a la n hasta infinito. ¿Tá? Esto de acá es, ¿sí?, 1 sobre raíz de 3 a la 4 más 1 sobre raíz de 3 a la 5 más pa. ¿Sí? Y de este lado, ¿sí?, esta de acá arranca en 1 sobre raíz de 3 a la 0. Es 1 sobre raíz de 3 a la 0 más 1 sobre raíz de 3 a la 1 más, ¿está?
Entonces tiene más términos que esta de acá. Tiene esto a la 0, esto a la 1, 1 sobre raíz de 3 a la 2, y también tiene a la 3. ¿Sí? Después ya empieza a estar lo mismo. Ya es lo mismo. Entonces se lo saco, se lo resto. Esto es 1 sobre raíz de 3 a la 0, esto es 1 sobre raíz de 3 a la 1, esto es 1 sobre raíz de 3 a la 2, y 1 sobre raíz de 3 a la 3. ¿Está? Que son los que aparecen acá, que acá no están. Se los saco. Rodrigo, no siempre, ¿está? Porque te pasa solo, ¿sí? Te pasa cuando esto es menor que 1. O sea, ¿por qué me quedó 1 arriba? Porque esto va a 0, ¿sí? El límite, ¿sí? Esto es un numerito chiquito, ¿sí? Menor que 1, que cuando lo empiezo a multiplicar por sí mismo se va a 0. Entonces me queda así. Si acá en vez de 1 raíz de 3 tenía un 8, esto se me iba a menos infinito. Un 8 a la acá se me va a menos infinito. O sea, menos 8 a la acá. ¿Está? Entonces, depende del numerito que tengan acá. ¿Está? Si es menor, ¿sí? Si es más chico que 1, ¿sí? Si es un numerito cerca de 0, se les va a ir a 0. ¿Sabes? Tomar el límite. Esto se me va a 0. 1 sobre raíz de 3 a la acá más 1. ¿Sí? ¿Hay más dudas? Vamos a avanzar un poquito. Sí. Es eso mismo, Agustín. Es eso, es el límite menos la sumatoria desde 0 a 3. Esto es 0, esto es 1, esto es 2 y esto es 3. Está. Converge, sí, converge. Esto nos dio un numerito, ¿sí? 1 sobre 1 menos, ¿está? Un número, esto es un número, esto es un número, esto es un número y esto es un número. ¿Está? Converge. Converge a ver. Converge a esto, menos esto, menos esto, menos esto, menos esto, ¿sí? O sea, acá teníamos lo del principio, ¿sí? Era 1 sobre raíz de 3 a la n más 3. ¿Va? Esto de acá nos dio esto, menos 1, menos esto, menos esto. Es un número. No importa cuánto, pero es un número. ¿Sí? Esta serie converge a, si quieren sacan esto así, ponen 1 sobre 1 menos 1 sobre raíz de 3. Y después todo aquello. ¿Está? Así. Converge a 1 sobre 1 raíz de 3. ¿Está? Menos 1 sobre raíz de 3 a la 3, a menos 1, y esas cositas, ¿tá? Lo que vi acá, ¿tá? Para como habían dicho recién, tal vez para que sea más fácil, suman desde 0 hasta 3, 1 sobre raíz de 3 a la n. ¿Está? Eso es lo de acá, ¿sí? 1 sobre raíz de 3 a la 0, a la 1, a la 2 y a la 3. Acá hay un 3. ¿Sí? Le sacan los. ¿Está? Converge a esto. Esto menos este numerito acá, que es una cuentita. ¿Está? Sumar 4 cosas. ¿Sí? Y la suma escrita sería esto acá. Sería esto menos, ¿sí? O acá, como lo quieran ver. Tienen que hacerla. Esto lo sustituyo por la de allá de rojo, obviamente. No tiene mucho. 1 sobre 1 menos. Esto. Eso lo va allá arriba. Y después les queda menos lo que ya estaba. No. Es una cuenta fea, pero es un número. Eso es lo importante de agregar. ¿Está?
les quedaba esto igual a una serie menos unos terminitos que sobraban. ¿Está? Esa serie, ¿sí?, converge a esto. ¿Está? Entonces, la serie de acá converge a eso menos los terminitos que sobraban. ¿Está? No sé si así les quedó. ¿Está? Esto en rojo era lo de recién. ¿Sí? Era una serie desde 0 hasta infinito de esto a la n. 1 sobre raíz de 3 a la n. ¿Está? ¿Hay dudas o ya está? ¿Sí? Esto sale de, es la serie, desde 0 hasta infinito, de 1 sobre raíz de 3 a la n. ¿Está? Eso es lo rojo. ¿Está? Pero lo negro es lo rojo menos unas cositas. ¿Está? Que fue lo que hicimos al principio. Bueno, acá vamos a hacer, por ejemplo, quiero tocar algunos. El E, ¿sí? Si no, lo más seguro es que me quede después de la clase para tirarles piques a los que no, a los que no les haya salido alguno, porque hay muchos piquecitos en los ejercicios. ¿Tá? Bueno, vamos a otro. Ahora borro eso, pero se los dejo ahí. El F es fracciones simples, por eso y si quieren hago el D, que es igual, pero es menos cuentoso, pero la idea es la misma. Hago el D y van a ver que no. Vale, la idea es la misma, es cuando tienen algo así, es usar fracciones simples. Es igual a 1, infinito, de 3 sobre n por n más 3. ¿Está? Cuando tienen esto acá, ¿sí?, lo que hacen es usar fracciones simples, ¿sí? Casi siempre. ¿Está? Cuando quieren hallar cuánto les da el valor exacto. ¿Está? Van a ver que no. Si se acuerdan cómo eran fracciones simples, ¿sí? Ustedes podían escribir a 3 sobre n por n más 3, lo podían escribir como a sobre n más b sobre n más 3. ¿Ah? Y había el método de la tapadita, ¿sí? Por ejemplo, a, ¿tá?, abajo tiene esto que se anula en 0, ¿tá? Entonces a lo que hacían era evaluar en 0 acá y tapar esto, ¿sí? A, si no se acuerdan, era 3 sobre 3, que es 1. Ahora lo que hacen es, se anula en 0, ¿tá?, está asociado con n igual a 0, y tapan este de acá. Y B lo mismo, B se anula en, lo de abajo se anula en menos 3, esta es la tapadita que hacían en cálculo 1, ¿sí? Esto se anula en menos 3, entonces B es sacar esto de acá y poner un menos 3. 3 sobre menos 3 es menos 1. ¿Está? Entonces esto de acá es sobre n más 3. ¿Sí? Esto es tapadita de cálculo 1. Pero la idea fundamental es escribir esto de acá, ¿sí?, como en fracciones simples, ¿sí? Ese es el pique que tienen que usar. Entonces, esta serie de acá en verdad es esta serie, ¿sí? Es n igual a 1 hasta infinito, de 1 sobre n menos 1 sobre n más 3. ¿Tá? Y lo que va a empezar acá es que esto es telescópica, en el sentido de que se van a empezar a tachar, porque ustedes van a sumar, ¿sí?, 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5, 1 sobre 6, y al mismo tiempo van a empezar a tachar, ¿tá? 1 sobre 4, 1 sobre 5, 1 sobre 6, ¿tá? Y ahí se les van a anular la mayoría de los elementos. ¿Tá? Lo voy a escribir ahora. ¿Hay dudas de este pasito? ¿Sí? De la tapadita como era. ¿Sí? Sabían que esto lo pueden escribir como algo sobre n, ¿sí?, más algo sobre n más 3. Separan acá. Para hallar A y B, ¿sí?, lo que hacen es ver cuándo se anula lo de abajo. ¿Tá? En el caso de A es en 0 y en el caso de B es en menos 3.
Entonces lo que vienen es, esto se anula en -3, bueno, pongo acá evalúo en -3, olvidándome de esto porque se va a anular, me queda 3 sobre -3. En A, esto se anula en 0, lo que hacen es venir, nos olvidamos de este, ¿sí? Y poner un 0 acá y nos queda 1. Ahora el método de la tapadita. Si no se lo acuerdan, lo ven en las notas o me preguntan a mí cualquier cosa. Pero la idea es esa, es escribir esto de acá, ¿sí? En fracciones simples. Y ahora es facilísimo. Porque se van a empezar a tachar cosas. Esto no. Si quieren, no, ni lo copien, simplemente asuman que esto es igual a esto. ¿Cómo lo hacen? Con fracciones simples. Y lo que hacen acá es lo que decía, ¿cómo es la reducida enésima? ¿Sí? ¿Cómo es sumar los primeros K elementos? 1 sobre n más 3. ¿Cómo les va a quedar esta suma? ¿Sí? Si suman los primeros K elementos, ¿sí? Les va a quedar 1 sobre 1, más 1 sobre 2, más 1 sobre K, ¿sí? Que van a ser estos de acá, porque K, n va desde 1 hasta acá. ¿Sí? Van a tener estos azulcitos van a salir de acá. ¿Tá? Y después van a tener estos que van a estar anulando. ¿Tá? Van a tener menos en 1 arranca en 4, menos 1 sobre 5, menos 1 sobre K más 3. Entonces estas cosas se me van a tachar, ¿sí? Porque acá hay un 1 sobre 4, un 1 sobre 5 que se me van a ir tachando con estos. Entonces al final, lo que me va a quedar vivo es el 1 sobre 1, que es un 1, más 1 sobre 2, más 1 sobre 3, ¿sí? De los de arriba, porque después el 1 sobre 4, 1 sobre 5, todo eso se me van a tachar con estos. Y después me van a quedar vivos de acá, me van a quedar menos 1, K más 1, K más 2, menos 1 sobre K más 3. ¿Está? Esta es la reducida enésima, ¿sí? Si sumo hasta K elementos, ¿sí? Tomo los primeros K sumandos, como quien dice. ¿Está? Entonces lo que me va a pasar es que me va a quedar algo así. ¿Está? Y cuando tome el límite, que es la definición de serie, ¿está? Entonces, la serie, ¿sí? N igual a 1 hasta infinito, n por n más 3. Esto, ¿se acuerdan? Es el límite, cuando k tiende a infinito, es su k. Ese es su k. Y eso es este límite de acá. Que me queda, todo esto se me va a 0, me queda 1 más 1 medio más 1 tercio. ¿Sí? Teníamos la serie, la escribimos en fracciones simples. Esto ya nos da la idea, ¿sí? Esto de acá es exactamente lo mismo que esto. Esta acá. Eso con la tapadita, ¿sí? Con fracciones simples, de cálculo 1. Esto ya nos da la idea de telescópica, así de que los elementos se van a empezar a cancelar entre ellos. Porque se van a repetir unos positivos y otros negativos. Entonces lo que hacemos es la reducida enésima, ¿sí? ¿Qué pasa si sumamos solo K sumando? ¿Sí? K. Nos va a quedar, la azulcita nos va a quedar 1 sobre 2, hasta 1 sobre K. Y de lo rojo va a aparecer 1 sobre 4, 1 sobre 5, hasta que n vaya acá, que nos va a quedar menos 1 sobre K más 3. Entonces estos se van a empezar a tachar. Los de entre medio. Nos va a quedar, de los azul nos va a quedar 1, 1 medio y 1 tercio. Después el 1 cuarto, 1 quinto, 1 sexto, todos esos se van a ir tachando. Hasta el 1 sobre K se va a tachar acá. Y de lo rojo nos va a quedar menos 1 sobre K más 1, menos 1 sobre K más 2 y menos 1 sobre K más 3. ¿Sí? El menos 1 sobre K se anuló con este de acá. ¿Está? Entonces si sumo los primeros K elementos me queda esto. ¿Está? Porque todo lo de entre medio se anula. Cuando tomo la serie es el límite de cuando K tiende a infinito de esto. Esto se me va a 0, esto se me va a 0 y esto se me va a 0. Me queda 1 más 1 medio más 1 tercio.
A ver, ¿se entendió? Hay preguntas claramente, pero están hablando de otro ejercicio, están discutiendo otro ejercicio. Menos 1 a la n, no sé. No sé con qué ejercicio están. No me queda claro. Pero esto se entendió. ¿Sí? El D. Estamos en el 1D. Sí, seguimos en el 1. ¿Tá? Esta serie, fracciones simples, nos queda telescópica. ¿Tá? Algunos términos se anulan con otros. ¿Sí? Entonces ponemos acá un K, que sería sumar K elementos. Y nos queda 1 más 1 medio más 1 tercio y después estas cosas de acá. ¿Tá? Cuando tomo el límite, cuando K tiende a infinito, ¿sí? Aquellas cosas rojas se me van a 0, me queda esto. ¿Sí? ¿Esto está claro ese? Está. Entonces vamos con otro. Vamos con otro, así empezamos a agarrar un poquito de ritmo. En el logaritmo, no se asusten, ¿sí? Es lo mismo. ¿Tá? En el arcotangente todo es lo mismo, ¿sí? ¿tá? En el 1 pasa muchas veces. ¿Tá? Esto de que es telescópica, ¿sí? Que términos se anulan con otros. ¿Tá? Por ejemplo, el E, los comento así por arriba, nos piden la serie 0 hasta infinito desde 1. 1 del logaritmo, ¿sí? N cuadrado más 2n más 1 sobre n cuadrado. Esto a priori parece espantoso, ¿sí? Pero el logaritmo, esto de acá arriba, ¿sí? N igual a 1, infinito. Esto de acá arriba, n cuadrado más 2n más 1 es n más 1 por n más 1. Podría haber puesto n más 1 al cuadrado. Más fácil. N más 1 al cuadrado nos da n cuadrado más 2n más 1. Bueno, y el logaritmo de esto. ¿Está? De todo. ¿Sí? Este n cuadrado más 2n más 1 es así. ¿Sí? Es n más 1 al cuadrado. ¿Está? Y bueno, el logaritmo de la división es la resta de los logaritmos. Entonces, esto acá es el logaritmo de n más 1 al cuadrado menos el logaritmo de n cuadrado. Esto por propiedad del logaritmo, ¿sí? Logaritmo de la división es la resta de los logaritmos. Y acá simplemente usé que esto de acá arriba es n más 1 al cuadrado. Y acá nos va a pasar lo mismo, ¿sí? Se van a anular. Cuando miren cuando miren la reducida enésima, ¿sí? Cuando miren lo que pasa cuando suman solo k elementos, se les va a tachar la mayoría. Entonces, voy a poner así. SK, ¿sí? Si sumo k elementos, ¿sí? Tenemos que sumar desde 1 hasta acá. De esto de acá. Logaritmo de n más 1 al cuadrado menos logaritmo de n cuadrado. Y eso es lo que decía hoy, se me ven tachando. Me va a quedar solo el menos logaritmo de 1 y un logaritmo de k más 1 al cuadrado. Al resto se me van a tachar. ¿Sí? El k más 1 es, cuando esto vale k, esto les queda k más 1 al cuadrado. ¿Está? Sí, es lo mismo que hoy. ¿Sí? Si empiezan a los términos, se les van a cancelar todos los del medio. ¿Está? Acá van a estar restando desde el logaritmo de 1 hasta el logaritmo de k al cuadrado. Eso van a estar restando. Y van a estar sumando desde el logaritmo de 2, ¿sí? Hasta el logaritmo de k más 1 al cuadrado. Entonces se van a tachar todos los del medio menos estos dos. ¿Está? Y bueno, el límite, cuando k tiende a infinito, ese es su k, ¿sí? Que es la serie justamente, se nos va, porque k se nos va a infinito, ¿sí? Y el logaritmo de infinito no, se nos fue. ¿Está? Entonces, la serie no converge. No converge. ¿Está?
Esta es la idea de telescópica, así que los términos se empiezan a anular. Está con el logaritmo. En el C, Valentín, en el C lo que va a pasar es que eso se nos va a ir se nos va a ir a infinito. Podés usar la fórmula de hoy, pero se nos va. Está sumando 5, ¿sí? Después 5 al cuadrado, más 5 a la 3, más 5 a la 4, eso se va a infinito. ¿Sí? Son números cada vez más grandes sumados, no va a converger. ¿Está? Eso, Valentina. Pero usando la fórmula de hoy te da justamente que se te va a infinito. ¿Sí? La podés usar. Bueno. Claro, pero el 5 a la K más 1 se te va. Claro. Pero bueno, en verdad hay unos términos de masa ahí, pero. Sí, la idea esencial de esa serie se te va. No se te va a hacer. ¿Sí? Se te va a cualquier cosa. ¿Ah? Bueno. Bueno, ¿sí? ¿Esto sí? Vamos entonces con el ejercicio 2. ¿Está? Estos son, ¿sí? Mírenlos, no tienen nada de especial. Si tienen que, bueno, en el 1 o tienen que usarlo de la fórmula de la geométrica, ¿sí? O es algo telescópico así que tienen que escribir de una manera que se le tachen las cosas y después tienden al límite y ya está. ¿Está? No tiene mucho. Es más de lo mismo. ¿Está? Incluso hay uno arcotangente, no sé qué. Nada, también sí, se ve la cosa. Y no tienen que usar. Y el otro. Claro. Esto me da 0, pero igual no importa. O sea, me dé lo que me dé. O sea, es un número y esto se me va a infinito. ¿Sí? Diverge, sí. Yo le puse no converge porque está. O sea, no nos da un número, sí. Diverge. ¿Está? Bueno. Entonces vamos con. Me pidieron el 3C, ese lo quiero hacer. Pero van a ver que el 2 es una pavadita. Vamos con el 2. El 2. El 2 es algo súper intuitivo, ¿sí? Que van a usar un montón. ¿Está? Es una proposición. En verdad voy a anunciar un par de cositas para que ya las tengan. ¿Está? N igual 0. Bueno, N igual 1, perdón. Infinito. Esto de acá. Converge si P es mayor a 1, diverge si no. Esto lo tienen que saber. ¿Tá? Esto es fundamental. Es además lo que más van a usar. ¿Tá? Lo que quiere decir es que si pongo P igual 1, diverge. 1 sobre N, diverge. ¿Tá? En cambio, si ponen hasta infinito, esto converge. Incluso si ponen un número, no sé, 1.5 también converge. ¿Tá? Si este numerito de acá arriba, ¿tá? Es mayor a 1, converge. Y si no, diverge. ¿Tá? El n cuadrado es más grande que n. ¿Tá? Eso tal vez ahí escribo para que tengan la idea. ¿Tá? Pero si ustedes miran, ¿tá? Esto es n, ¿sí? O f de n igual a n, le pongo. ¿Tá? Y después tienen, en verdad que en 1, ¿tá? N cuadrado. ¿Tá? F de n igual a n cuadrado. ¿Tá?
sea, n cuadrado crece más rápido que n, ¿no? Pero lo que pasa con las inversas es completamente al revés. O sea, vamos a ver si. Esto es 1 sobre n, esto va a tender a 0. Pero, sí. Esto es 1 sobre n cuadrado. Esta es una intuición que quiero que tenga. Voy a poner. Al ser n cuadrado una función más grande, su inverso es más chico. ¿Sí? Acá estoy dividiendo por cosas que son más grandes que n. ¿Tá? Entonces, cuando sumo, voy a poner en rojo, más o menos ahí, imagínense una parábola. ¿Tá? Esto voy a poner n cuadrado. Y esto n. ¿Tá? ¿Tá? N cuadrado, estos números son más grandes, me quedó espantoso, esta parábola es espantosa. ¿Tá? Pero la idea es esa, ¿sí? Los n cuadrados son números más grandes que n. ¿Tá? Entonces, cuando hacemos el inverso, ¿tá? Acá estoy dividiendo por cosas más grandes, entonces se me va más rápido a 0. ¿Tá? Entonces, por eso esto converge y esto diverge. ¿Tá? Porque esto, 1 sobre n cuadrado, estoy sumando cosas más chicas. ¿Tá? Entonces, tiene sentido que esto me dé, ¿sí? Esto me dé un numerito, esto converja algo, pero esto no. ¿Tá? Acá, en esta suma, estoy sumando cosas que son más chicas que estas de acá. ¿Tá? Porque n cuadrado es más grande que n, entonces esto, 1 sobre n cuadrado, es más chico que 1 sobre n. ¿Tá? En particular, si pongo n a la 5, ¿tá? Me va a pasar lo mismo. ¿Tá? Voy a tener algo más empinado todavía, entonces voy a estar sumando, ¿sí? Numeritos cada vez más chicos. Entonces, esa idea, ¿sí? Que nace acá, pero que lo vamos a ver mucho, ¿sí? Esa propiedad se generaliza. ¿Tá? ¿Cómo estoy de tiempo? Bien. ¿Tá? Esta propiedad se generaliza. ¿Tá? Esto es lo que voy a escribir ahora. 1 sobre n diverge, 1 sobre. La vamos a poner así. B sub n, ¿sí? Mayor o igual a s a n. ¿Sí? Si tengo una sucesión que a partir de cierto momento es más grande que otra, ¿tá? ¿Tá? No me importan los primeros elementos. Acá vieron que al principio. No me importan los primeros elementos, ¿tá? Pero si tengo una sucesión que en el infinito es más grande que otra, ¿tá? Entonces, si sumo todos estos elementos y convergen, ¿tá? Entonces esta serie también. ¿Tá? La idea, ¿sí? Estas sumas son elementos que son más chicos. ¿Tá? Entonces, si esto me da un número, esto también. ¿Tá? Y acá hay técnica que estamos agarrando mayores suaves, ¿sí? Elementos positivos. ¿Tá? Y al revés también pasa, o sea, si esta suma de elementos diverge, ¿sí? ¿Tá? Entonces, si sumo elementos que son más grandes, también diverge. ¿Tá? Esto es sí, la serie hasta infinito. Esto puede arrancar en 1, puede arrancar en 0. Pero esa es la idea, ¿sí? Si están sumando cosas, ¿sí? Que son, ¿tá? Más grandes y eso converge, entonces esto también va a tener que converger. ¿Tá? Pero si después sumo cosas que son chiquitas y esto diverge, entonces acá que estoy sumando cosas más grandes, también se me va a ir al infinito. ¿Sí? Es súper intuitivo eso. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, el ejercicio 2a, ¿tá? Tienen que n a la n, esto es más grande que n cuadrado. Sí, para todo n, perdón. ¿Está? Entonces, 1 sobre n a la n es menor o igual a 1 sobre n cuadrado. ¿Sí? Si esto es más grande
que esto, este inverso es más chico que este. ¿Ah? Y ahora lo termino. Entonces, como esta serie, si somos dos elementos, converge, porque es algo del teórico que está acá, esta de acá también va a converger, ¿ah? Que es el 2A, por ejemplo. Y lo mismo pasa con la otra. ¿Ah? Las comparan, ¿sí? Si tenemos estos elementos de acá son más chicos que esto. Esto converge, entonces si sumo cosas más chicas, a mí me va a tener que dar un numerito, no se me va a ir al infinito. ¿Ah? Que es el problema, ¿sí? El problema de sumar cosas infinitas es que si sumo cosas medias grandes se me va a ir. ¿Ah? Tengo que sumar cosas que sean chiquitas. ¿Ah? Entonces si esto es más chico que esto, y esto cuando lo sumo me converge a algo, esto también. Ahí con eso el 2A y el 2B también sale de la misma manera. Entonces lo termino acá. 1 sobre n en la n converge. Sale de n igual a 1 hasta infinito. ¿Ah? ¿Por qué? Por esto de acá arriba. ¿Ah? 1 sobre n cuadrado, esta sumatoria, converge. ¿Ah? Esta acá converge, si sumo todos estos elementos, converge. Estos que son más chicos, también van a converger. ¿Ah? Esa no tiene mucho misterio. Y la B tampoco, ¿sí? Este es el criterio más fácil, ¿tá? Para ver si una converge o no. ¿Sí? La acotan por una de estas formas. ¿Tá? Sabiendo esto, jueguen con esto jueguen mucho. ¿Tá? N cuadrado converge, 1 sobre n diverge. ¿Tá? Entonces, si quieren demostrar que algo converge, pueden ver que sea más chico que 1 sobre n cuadrado. ¿Tá? Entonces, estas cosas se combinan mucho. ¿Tá? Esto de acá arriba, en verdad, lo vamos a usar en todo el práctico. ¿Tá? 1 sobre n cuadrado converge, 1 sobre n no. Eso diverge. ¿Tá? Y después este criterio demora más en escribirlo que en entenderlo. ¿Tá? Bueno, si sumo cosas más chicas y lo otro me converge, esto también me va a converger. ¿Tá? Sería... Sí, esto de acá sí, es una pavada. Obviamente para dos también para dos te sirve, pero en verdad para todo te sirve. En 0 nos queda 0 en los dos lados, en 1 nos queda 1 en los dos lados, en 2 nos queda 2 en los dos, o sea 4 en los dos lados, y a partir de 3 ya se los va. ¿Ah? Pero no es necesario, lo que importa es que a partir de cierto número esto sea más grande que esto, ¿ah? Y que esto sea más chico. Pero se cumple para todo, no es necesario que se cumpla para todo. La idea es que a partir de un cierto momento, ¿sí? Esto de acá sea más chico que esto. Entonces, eso me va a garantizar convergencia. ¿Ah? Bueno, vamos con el 3. El 3C me lo han pedido. Este criterio este es el de acá era el más sencillo. Es el más intuitivo. Este de otro también va a ser fácil. Después ya los otros dos son un poquito más viejos. Entonces acuérdense, si hacemos la serie de 1 sobre n, diverge. Pero 1 sobre n cuadrado ya converge. ¿Tá? Y bueno, recién si comparamos series, tenemos una buena manera de clasificarlo. ¿Tá? Bueno, vamos con el 3C. El 3C. ¿Tá? Clasificar. ¿Tá? N igual 1 hasta el punto. El logaritmo de n sobre 10n más 1.
Y acá hay que usar el criterio del equivalente. ¿Está? Criterio del equivalente. ¿Qué dice el criterio del equivalente? ¿Sí? De que si las sucesiones en el infinito son equivalentes, entonces van a ser del mismo tipo. ¿Sí? Es eso. O sea, sí, van a ver qué pasa. Pero es la equivalencia típica de cálculo 1. Y también lo usamos en series. Pero lo vamos a hacer así. Esta de acá, esta serie, la escribimos, ¿sí? Como logaritmo. Sí, el logaritmo de la resta es la división. Sobre 10n más 1. ¿Sí? Restar cosas las pueden juntar y dividirlas. ¿Sí? Y eso, igual a infinito, nos queda, ¿sí? Dividiendo más n más 1 sobre n es 1 más 1 sobre n sobre 10n más 1. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Lo que pasa, ¿sí? Es que esto es equivalente a 1 sobre n. ¿Sí? Si se hacen el límite de esto sobre esto, menos queda esto por n, nos da una en verdad. Pero esto es más o menos lo mismo que 1 sobre n en el infinito. ¿Sí? ¿Se acuerdan de equivalencia? El límite. El logaritmo de 1 más 1 sobre n sobre 1 sobre n. Cuando n tiende a infinito, esto nos da 1. La verdad, con que nos da un real, ya está. ¿Está? Esto es la explicación. ¿Está? Entonces, en el infinito, estas dos cosas son más o menos lo mismo. ¿Está? Y también nos pasa con lo otro, ¿sí? 1 sobre 10n más 1 es más o menos lo mismo que 1 sobre n. Son equivalentes. ¿Sí? Del mismo orden. Entonces, todo esto acá adentro, ¿sí? Tenemos multiplicado dos cosas que son del orden de 1. ¿Sí? Todo esto nos queda del orden de 1 sobre n cuadrado. ¿Sí? Por un lado, el logaritmo de 1 más 1 sobre n es del orden de 1 sobre n. Y por el otro lado, 1 sobre 10n más 1 es del orden de 1 sobre n. Entonces, todo nos queda del orden de 1 sobre n cuadrado. Y sabemos que esto converge. Entonces, al ser del mismo orden, ¿sí? Tienen la misma clasificación. Si una converge, la otra converge. Si una diverge, la otra diverge. Entonces, ahora lo termino de escribir, pero esto nos va a converger. Porque la serie con 1 sobre n cuadrado nos convergía. Y son equivalentes. Usando estas dos cosas. ¿Sí? Esto yo supongo que lo habrán dado en cálculo 1. Pensé que lo habían dado en cálculo 1. Pero pasa en general. Si pusieron 1 sobre n cuadrado acá, me queda equivalente a 1 sobre n cuadrado. Digo, cosas. ¿No lo vieron eso? Pensé que lo... Creo que... ¿Sí? No sé, alguien confirma que lo dieron. ¿Está? Lo que puedes hacer acá, viste que estos dos límites se te van a 0. Esto se te va a 0, es 1 sobre infinito a 0. Y esto se te va a 0, 1 sobre n. Entonces me queda logaritmo de 1 que es 0. Entonces las dos cosas se me van a 0. Entonces, intentá haciendo el orbital ahí, o sea, derivando arriba abajo, y fíjate que te da el límite. O sea, acá nos queda 0 sobre 0. O sea, esto tiende a 0 y esto tiende a 0. Así hacen, ¿te acuerdan? La reglita del orbital. Derivan abajo y arriba y ven que sale. Pero esta equivalencia es denla ya por hecho. Pero si quieren ver, yo me imagino, que haciendo el orbital les debe salir fácil. Esto en azul es algo de cálculo 1. Las dos cosas. Es equivalencia, ¿sí? En funciones en el infinito pasa y también en sucesiones. Pero si quieren ya
Si no se la acordaban, es como la de seno, ¿sí? Esa se la saben también. Esa creo que en las notas estaba. ¿Sí? En verdad, seno de x es equivalente a x cuando x tiende a 0. Pero también está esa. Esta, la del seno y la del logaritmo son las más usadas, creo. Si quieren pregunto en el grupo de docentes ahí y vemos cuáles están en las notas y cuáles no, y se las presentamos en algún lado en las equivalencias que le pueda servir. Pero sí, pero para darles tal vez la próxima clase les caigo el estilo de unas equivalencias, para que tengan, ¿sí? Pero las más usadas seguro, o sea, la de los polinomios es el orden, ¿tá? Algo de orden 1 es, bueno, orden no es 1, ¿verdad? Es del mismo orden que acá. Y esta y la del seno son como las más usadas. ¿Está? ¿Por qué me da 1 sobre n cuadrado? Porque tengo multiplicado, tengo el logaritmo de 1 más 1 sobre n, que es de este orden, multiplicado con 1 sobre esto, que es del orden de 1 sobre n. Entonces el orden de las cosas me queda 1 sobre n cuadrado. A ojito. ¿Está? Entonces converge. Porque es equivalente a algo que converge. Si fuera equivalente a algo que diverge, entonces diverge. Este criterio también es sencillo. Si sos equivalente a algo que converge, o sea, lo de adentro, ¿no? Si esto en el infinito es equivalente a algo que converge, entonces, o sea, que la serie converge, entonces esta serie converge. Si esto es equivalente a algo cuya serie diverge, entonces esta también va a diverger. ¿Está? ¿Puedo repasar lo que hice? Claro. ¿Sí? Teníamos esto. Clasificar esta sumatoria de acá. Esta serie de acá. ¿Sí? Hasta el infinito. De 1 hasta infinito de esto. ¿Está? Lo que hice primero fue usar la propiedad logaritmo, ¿sí? Que la resta de los logaritmos, ¿sí? Es como dividir. El logaritmo de A menos el logaritmo de B es el logaritmo de A sobre B. Entonces, este logaritmo de esta resta me queda logaritmo de n más 1 sobre el logaritmo de n. Eso es una igualdad, una propiedad logaritmo. Acá, simplemente dividí. O sea, n más 1 es 1 más 1 sobre n. Simplemente pasar la puntita ahí. Entonces me quedó esto. Por cálculo 1, si quieren, ¿sí? Sé que tengo. Tengo, por un lado, si quieren a ver dónde la... Voy a borrar esto, espero que ¿esto lo copiaron? Si alguien me dice que no, pero si no lo escribo. Lo hago así. Lo de allá adentro y lo de allá en rojo, ¿sí? Es logaritmo de 1 más 1 sobre n por 1 sobre 10n más 1. Esto de acá, esto es del orden de 1 sobre n. El mismo orden, ¿sí? En el infinito. ¿Sí? Cálculo 1, ese sí, cálculo 1 o el práctico anterior lo vimos también. Y esto de acá, en el infinito es equivalente a 1 sobre n, también. Entonces, el producto de las cosas, que es lo de rojo, nos queda equivalente a 1 sobre n cuadrado. Entonces, esto es equivalente a esto, ¿sí? Y la serie, ¿sí? De 1 sobre n cuadrado converge. Lo expliqué en el ejercicio anterior, pero es algo que ya lo tienen que manejar, ¿sí? La serie de 1 sobre n cuadrado converge. Entonces, ¿sí? La serie de esto, que es equivalente a 1 sobre n cuadrado, también va a converger. ¿Sí? El 10 no importa. ¿Está? O sea, el 1 sobre n, ¿sí? No sé cómo están con equivalencias, pero hay la idea de que son del mismo orden, ¿sí? O sea, no sé, por ejemplo, n cuadrado es equivalente a 5n cuadrado, o equivalente a 5n cuadrado más n más 1. ¿Está? En el infinito esto es como un n cuadrado y esto también. Por ejemplo, por decir algo.
¿Tá? Entonces 10 a la n más 1 es lo mismo que n. ¿Tá? Lo que tienen que pensar es que, sí, o sea, que cuando dividen, ¿sí?, esto con esto, ¿tá?, les queda 10 a la n más 1 sobre n, y eso va a tender a 10, ya que es un real. O sea que una es 10 veces más grande que la otra, pero no es tanto, sí, es un numerito nomás. ¿Tá? Entonces es el 3c, y estamos para el... quiero hacer el 4 y el... Sí, esto se entendió. La idea es esa. Vieron que miren, los otros ejercicios del 3 son una papa. ¿Tá? El primero es clasificar 1 sobre n cuadrado más 1. Eso es lo mismo que 1 sobre... O sea, es equivalente a 1 sobre n cuadrado. Eso converge. Y la parte B, si quieren lo escribo, pero estos métodos, ¿sí?, de acotar, el anterior que era acotar y este ver de equivalencia, son muy sencillos. ¿Tá? Son muy intuitivos de usar. ¿Tá? 13. Vamos con él. Si quieren, así hago los escribo al 3A y al 3B en una línea. ¿Tá? O sea, no. El 3A, sumatoria de 1 sobre n cuadrado más 1. ¿Tá? De 0 hasta infinito. ¿Tá? Y esto de acá es equivalente a 1 sobre n cuadrado. ¿Tá? Entonces, esto converge. ¿Tá? Esa es la n cuadrado más 1. ¿Creo? Sí, es decir, el otro de 1. Y el b es desde 1, infinito también, de n a la 3, acá hay un n, y no, n a la 3 acá un n cuadrado más 1. ¿Está? Y lo que hacen es, esto de acá adentro es del orden de 1 sobre n. Entonces converge. Digo, diverge. ¿Está? Porque 1 diverge. ¿Está? Ahí tienen el A y el B. Sí, tienen que estar un poquito finos con equivalencias nomás. ¿Está? Pero así cuando tienen polinomios sobre polinomios, así es muy sencillo. ¿Está? Es la diferencia de los órdenes. ¿Está? Esto es más o menos 1 sobre n, del orden de. ¿Está? Es equivalente a 1 sobre n. Y esto acá es 1 sobre n cuadrado. ¿Está? Esto converge, y 1 sobre la serie de 1 sobre n diverge. ¿Está? No. Sí, no tiene nada de especial. El anterior sí, el C sí, el de usar la equivalencia al logaritmo tal vez no era tan trivial. ¿Está? En el B. No, acá me están pidiendo clasificar, no me están pidiendo cuánto va. ¿Tá? Esa es la diferencia. En el 1 usábamos, o sea, decíamos convergir o divergir y dábamos el límite. ¿Cómo lo hacíamos con el límite de la sumatoria? Si sumábamos hasta acá elementos y después tendríamos cada infinito, y eso nos daba un número. ¿Tá? Que era el resultado de la serie. ¿Tá? Acá estamos clasificando. ¿Sí? Estamos diciendo si converge o diverge, no sabemos ni a cuánto. ¿Tá? No sabemos. ¿Tá? Esto no nos va a dar lo mismo que esta serie no va a dar lo mismo que esta, no. Y esta serie no nos va a dar lo mismo que si acá hiciera la serie. Bueno, las dos divergen. No es lo mismo, pero si una converge la otra también, y si una diverge la otra también. La estamos clasificando. A ver. Sí, Brian sí. No, Sofía, no. No, porque es simplemente una división. Esto no es lo mismo que 1 sobre n a la 3. Repase un poquito eso, ¿sí? La equivalencia. Pero van a ver que no. Estas miran lo más grande y chao. N cuadrado. Esto es como n cuadrado sobre n a la 3. En el infinito es n cuadrado sobre n a la 3. El 1 ese no aporta nada. Y eso es lo mismo que 1 sobre n.
Y acá también, si esto este 1 en el infinito no aporta, ¿sí? No tiene peso. Es lo mismo que 1 sobre n cuadrado. ¿Ah? ¿A qué equivale, Rodrigo? En los polinomios, ¿sí? Es muy sencillo, es lo que decía recién. ¿Tá? Tomen los órdenes. Acá tengo, esto es n cubo y acá tengo un polinomio de grado 2. Entonces, 3 sobre 2. O sea, 3 menos 2. Me queda 1 sobre n. ¿Tá? Es simplemente restando los grados. ¿Ah? Pero es eso que te decía recién. Este n cuadrado más 1 en el infinito es un n cuadrado, el más 1 menos 1 no existe en un número tan grande, o sea, no lo cambia prácticamente. ¿Tá? Entonces esto en el infinito es como n cuadrado sobre n a la 3. ¿Tá? Y eso es 1 sobre n. Se me tacha la n. ¿Tá? Si quieren verlo de otra manera, tal vez que por lo menos este de acá, aquel no, pero este va a ser más fácil. A n cuadrado más 1 sobre n a la 3 es lo mismo que n cuadrado sobre n a la 3 más 1 sobre n a la 3. ¿Ah? O sea, le dividen y después dividen esto. Esto es 1 sobre n más 1 sobre n a la 3. ¿Tá? En el infinito estas dos cosas se van a 0. Están las dos cosas. Pero esto se va mucho más rápido. ¿Tá? Esto se va mucho más rápido que esto. Entonces, en el infinito, esto se comporta como un 1 sobre n. Un 1 sobre n. Eso es otra manera de verlo. Repasen un poquito eso de equivalencia, ¿está? Porque es sencillo, no tiene mucho misterio. Y es importante. ¿Está? Pero la idea es esa, ¿sí? En el infinito, esto es demasiado chico, no lo cambia. Esto es un 1 sobre n y esto no pica, ¿sí? Es un numerito demasiado chico, ¿tá? Comparado con esto. ¿Tá? Y esas son más o menos las ideas que tienen que tener en la cabeza. Para que en el infinito, ¿sí? En el infinito un n a la cubo y un n cuadrado, ¿sí? Son distintos. Un n a la cubo es mucho más grande. ¿Tá? Vamos al 4. No sé cuánto queda. 10 minutitos. Vamos con el 4, que es otro método. Está un poquito más complejo que lo de recién. Recién vimos dos, ¿sí? Vimos, ¿tá? En el ejercicio 2 usamos que lo de adentro estaba acotado por otra cosa. ¿Tá? Y con eso ya estaba. ¿Sí? Si vos si estás acotado, si hay algo más grande que vos, una sección más grande, cuya serie converge, vos convergés. Eso fue lo que usamos en el 3. Digo, en el 2, perdón. ¿Tá? En el 3 usamos equivalencia. ¿Sí? Si vos tenés el mismo orden que otra cosa, ¿sí? Su serie va a tener las mismas clases. Si una converge, la otra converge. Si una diverge, la otra diverge. ¿Tá? Eso es lo que usamos en el 3. Igual los ejercicios le dicen qué método usar en cada uno. En 2 comparamos, ¿sí? En el 2 usamos, ¿se acuerdan? Que n a la n era más chica que n cuadrado, era mayor. Entonces esto era más chico que esto. Esto convergía, entonces esto convergía. Acotamos. Eso fue en el 2. Y en el 3 usamos que eran equivalentes. Entonces, si una convergía, la otra convergía. Si una divergía, la otra también. Si usamos equivalencia, no es lo mismo. ¿Está? El miércoles seguimos con este práctico, sí. Bueno, vamos con el 4. El 4 es un... ¿sí? En el 4 el método, básicamente, ¿sí? Para clasificar, vamos a hablar así. Para clasificar, no quiero poner dónde arranca porque no importa. A veces arranca en 0, a veces arranca en 1, por eso no pongo. Lo que importa siempre es qué pasa con el infinito. ¿Sí? Si en el infinito se nos va, o sea, empezamos a sumar cosas que se nos va a hacer muy grande o tiene algo chiquito. ¿Tá? Entonces acá no pongo desde dónde arranca. ¿Tá? Desde 1, desde 2, desde 3 o desde 0. ¿Tá? Entonces para clasificar esta serie, ¿sí? Hacemos este límite, hacemos el límite de n más 1 sobre n. Cuando n tiende a infinito. ¿Tá? Imaginemos que esto nos da L. ¿Está? Y esto es un real. Bueno, sí. Bueno. ¿Tá? Y acá ponemos, si L es menor que 1, ¿sí?
entonces la serie converge. Converge. Y si L es mayor que 1, entonces la serie diverge. Diverge. Si da 1 no sabemos nada. ¿Tá? En 1 no sabemos. En L igual 1 no sabemos. ¿Tá? Entonces es muy sencillo este método. ¿Tá? Agarramos el término acá, ¿sí? Lo evaluamos en n más 1, lo dividimos en n, tomamos límite, ¿sí? Si nos queda mayor que 1 ya está, diverge. Si nos queda menor que 1, converge. Si nos queda en 1, marchamos, no tenemos idea. ¿Sí? Puede converger o diverger. ¿Tá? Es un método, este es sencillo, es menos intuitivo que los otros dos, ¿tá? Pero este sigue siendo un método que muchas veces no les puede ayudar. Van a ver que se usa bastante fácil. Entonces vamos a usar vamos a usarlo en el B. En el B está divino para usarlo, pero precioso está. El 4B está muy lindo el ejercicio. ¿Está? Entonces, ¿entendió? Lo vamos a usar, ¿sí? Ponemos a n más 1, o sea, lo de acá lo evaluamos en el siguiente, y con este, y vemos cuánto nos da el límite. Y seguro que nos dé lo que decimos. ¿Está? Es muy sencillo. Siempre, en estos métodos de clasificación, siempre estos son positivos, ¿sí? Los sumandos son positivos. ¿Tá? La sucesión esta es siempre mayor o igual a 6. ¿Tá? Son todos métodos, en la bibliografía está clarísimo, todos métodos, ¿sí? Para series positivas. ¿Tá? Si fueran negativas, salen menos nomás y lo usan. ¿Está? Bueno, entonces voy con lo vamos a usar. Con el 4, lo voy a hacer así para que. Vamos con el 4B. 4B. Entonces vamos a clasificar n factorial sobre n a la n. N factorial sobre n a la n. Acá arranca en 1. Acá en 0. No, explota. Entonces arranca en 1. Entonces vamos a clasificar esto. Ahí por eso lo voy poniendo en azul. Si no se ve la diferencia de colores, me avisa. Entonces en este límite lo que hacemos es a sub n abajo, que era n factorial sobre n a la n, y arriba a sub n más 1. O sea, n más 1 factorial sobre n más 1 para n más 1. Y ahora hay que buscar este límite. ¿Sí? Si nos da menor que 1, converge, y si no, diverge. Este va a ser un límite. Entonces, el problema de clasificar una serie se redujo a obtener el límite este, ¿sí? Cuando n tiende a infinito. Entonces lo voy a escribir más lindo. ¿Tá? Tengo n más 1 arriba, factorial. Abajo está el n factorial. El n a la n está dividiendo acá, pasa para arriba. Y abajo me queda n más 1 sobre n más 1. ¿Sí? Esto pasa dividiendo y esto pasa para arriba. ¿Está? Y bueno, y acá este es el típico piquecito del factorial. N más 1 factorial sobre n factorial me da n más 1. ¿Está? ¿Se acuerdan, no? Porque n más 1 factorial es n más 1 por n menos 1 por n menos 2. Y esto es n por n menos 1 por n menos 2. Y se me tacha todo. Me queda solo un n más 1. ¿Sí? Si quieren lo pongo en hojita, así. N más 1 factorial sobre n factorial es n más 1. ¿Está? Es n más 1 por n menos 1, todo así, sobre el factorial este que es n por n menos 1. Todo eso se me tacha y me queda un n más 1. Entonces, este límite de acá, ¿sí? Que es esto, el a sub n abajo y a sub n más 1 arriba. ¿Está? Ahí lo prolijé un poquito, lo puse en orden. ¿Cuánto me da? Sí, acá siempre hay un límite, ¿no? Límite, cuando n tiende a infinito, de todo esto. Entonces, usar límite, cuando n tiende a infinito. ¿De qué? Lo que les decía. Esto me queda n. ¿Está? Entonces me queda n por n a la n. ¿Está? Sobre n más 1
a la n más 1. ¿Ah? Entonces, ¿qué hago ahí? Esto me queda n a la n por n es n a la n más 1. Sobre n más 1 a la n más 1. ¿Sí? Y acá, ¿qué hago? Meto todo en el n más, adentro del n más 1. ¿Sí? Tengo dos cosas, evaluado a n más 1, me queda n sobre n más 1 a la n más 1. ¿Sí? ¿Hasta acá hay dudas? Sí, como A pusieron ver. en el chat, arriba no tendría que ser n más 1 por n a la n. ¿Dónde? ¿Arriba de dónde? Ah, perdón. Ahí, en el límite. Acá, claro, hice una. Está con razón. Gracias. Este de acá, ¿no? Esto es, perdón, un n más 1, les había dicho que quedaba por n a la n. Muchas gracias. ¿Ah? Y acá lo que me pasa es que se me tacha un n más 1 con uno de estos. Porque n a la n sobre n más 1 a la n. Ya sabía que me quedaba perfecto. Ahora sí. El límite me lo estoy olvidando. Entonces, ahora sí, hago n sobre n más 1, todo eso a la n. ¿Sí? A ver si estoy bien. Sí, n más 1. Y esto tiene mucha pinta. Miren qué pasa si evaluamos en infinito. Me queda esto, me tiende a 1, me queda 1 al infinito. Entonces eso es indeterminado. ¿Tá? Y en particular cuando aparecen esas cosas, ¿sí? Me queda 1 al infinito, ¿tá? En verdad está e metido ahí, ¿sí? No sé si se acuerdan cómo era e, pero hay una... ¿Sí? E, el numerito e es el límite, el infinito, es 1 más 1 sobre n a la n. ¿Tá? Esto es, a priori es indeterminado, ¿sí? Esto tiende a 1, porque esto se va a 0, y me queda 1 al infinito. No me queda claro cuánto da. ¿Tá? Pero eso me da e, este límite me queda e. Y acá lo vamos a sacar a e. ¿Tá? Porque lo que hacemos es dar vuelta arriba y abajo, n más 1 sobre n a la menos n. ¿Sí? Di vuelta y salió menos 1 para afuera. ¿Sí? Esto es el inverso de esto. ¿Ah? Y acá me queda 1 más 1 sobre n a la menos n, que me da 1 sobre n. ¿Tá? Todo esto en el límite. Lo hago rapidito porque ya nos quedamos sin tiempo, pero quería que lo vieran porque no era tan fácil. ¿Tá? No era un ejercicio fácil. ¿Tá? Y esperen, no se olviden hacia dónde va el ejercicio. ¿Sí? El límite de esto me dio 1 sobre e, que es más chico que 1. Esto es 3 con algo más o menos. O 2 con algo. Sí, 2,7, algo así. ¿Está? Pero está, es mayor que 1. Entonces esto me queda menor que 1. ¿Sí? Entonces esto converge. Esa era la idea fundamental. ¿Sí? Lo que estábamos haciendo. Estábamos hallando el límite de a sub n más 1 sobre a sub n. Nos dio menor que 1, entonces converge. Es una ejercicio medio difícil, pero está lindo. Acá lo único que hago es lo que está dividiendo lo paso para abajo y el n a la n para arriba. ¿Tá? Acá tacho me queda un n más 1, n más 1 por n a la n, y lo de abajo así. ¿Tá? Este n más 1 me tacho uno de los de acá. Este n más 1 me tacho uno de los de acá. Entonces me queda n a la n arriba y n más 1 a la n abajo. ¿Tá? Lo meto todo dentro del n. N sobre n más 1 a la n. ¿Tá? Y acá lo doy vuelta. ¿Sí? El inverso de esto. Lo doy vuelta, pero doy vuelta arriba. ¿Sí? Es como si estuviera haciendo 3 sobre 4 a la 8 es 4 sobre 3 a la menos 8. ¿Está? Esto es verdad. Porque 3 sobre 4, el inverso, es 4 tercios. ¿Está? Y ahí sale. ¿Está? Entonces, si lo dan vuelta, tienen que ponerlo menos a lo de arriba. ¿Está? Entonces, lo di vuelta, me queda n más 1 sobre n, y acá me queda un menos n.
¿Tá? Y acá sí, me queda 1 más 1 sobre n, la menos n. ¿Tá? Y usando esto de acá, ¿tá? Me queda así. ¿Tá? Ahí hay límites, siempre tomando el límite cuando n tiende a infinito. Se los dejo un ratito y contesto dudas y bueno. Y listo. ¿Está? Ahora lo escribo cómo termino. Bien, gracias. El límite, cuando n tiende a infinito, de a sub n más 1 sobre a sub n, es 1 sobre e, que es menor que 1. ¿Ah? Entonces, la serie converge. Es el criterio del cociente. Fue lo que escribí al principio. Si nos da menor que 1, converge. Si nos da mayor que 1, diverge. ¿Está? ¿Está? El a sub n más 1, esto de acá es. Y es justamente esto acá. Esto es lo que llamamos el a sub n. El a sub n más 1 y el a sub n salen de allá. ¿Sí? Agarramos los sumandos, ¿sí? El sumando sub n más 1 y el a sub n los dividimos y tomamos límites. ¿Tá? Medio feíto, pero nos dio 1 sobre e, que es menor que 1. ¿Tá? Si es menor que 1, la serie converge. Si es mayor que 1, diverge. Si no, no sabemos. ¿Tá? ¿Hay más dudas de cómo hice los pasitos ahí? Vieron que eso es algo que les tiene que pasar. Cuando les queda un 1 acá, en un momento uno empieza a tomar límite para ver si le da algo. ¿Tá? Para ver si al límite le daba un 0 por lo menos. ¿Tá? Pero acá el límite nos daba, ¿sí? Algo que tendría 1 al infinito. Cuando aparece un 1 al infinito ya piensen en e. ¿Tá? Y esta definición es, no sé si la dieron en cálculo, pero hay gente que toma esto como la definición de e. E es este límite. ¿Sí? 1 más 1 sobre n a la n. ¿Tá? Pero está. Entonces cuando le aparece un 1 al infinito ya tienen que buscar meterle de esta manera, meterle de esta forma. O algo parecido. ¿Sí? Y listo. Y por ahí les va a aparecer E. ¿Está? Bueno, si hay dudas y eso, contesto. Y si quieren, si hay gente que hizo... Si quieren, para los que se quedan, les tiro piquecitos de los otros. No sé si hay dudas, si tienen alguna duda de algún ejercicio, del 1 al 5, los otros lo vamos a hacer igual también, si quieren les contesto de eso. Pero... bueno, pero... si tienen alguna duda de algún ejercicio, de cómo se resuelve, si vieron que hay como piquecitos en todos los ejercicios. El 5, ¿cómo te dio el 5? Si quieren lo... claro, aplicás raíz a la enésima y ves el límite, es la misma idea. Aplicás raíz enésima de esto. Si te da menor que 1, converge. Si te da mayor que 1, diverge. Si no, no sabes. Y me da 1 sobre raíz de 2. Sí, está perfecto. Está porque te queda raíz de n de 2 a la n menos 1 y eso te tiende a 1. Bueno, ¿está? ¿Hay más dudas? Sí. Podemos, mi idea obviamente es, a mí me encantaría hacer ejercicio complementario, pero está. Voy a intentar hacer algunos, sí. Además queda poco. Voy a hacer algo de 5, pero creo que es sencillo. 6, 7 y 8. Y después seguimos para el resto. Vamos a ver si quieren, me escriben y me piden alguno de los complementarios y lo hacemos. Yo tengo ganas de hacer alguno, pero obviamente tengo que intentar dar lo que más les sirva a ustedes. Se da en el taller, no sé, debería hablar con Radio, porque a veces se hacen ejercicios complementarios y a veces vienen con sus cosas y no sé bien. El taller no es que sean los ejercicios complementarios. ¿Está? Bueno, cualquier cosa me escriben. Corto acá. Dejo de grabar por lo menos. Estaba retorcida la cámara.